bendición, amén. Vamos a ir a Hebreos 6, Hebreos 6. El domingo nos impactó algo que el Espíritu nos dijo que teníamos que vivir por convicción y no por emoción. A ver, vamos a declarar. Tengo que vivir por convicción y no por emoción. Bueno, es de las cosas más difíciles, pero con la ayuda del Espíritu Santo lo vamos a poder, porque Él nos ha dotado de todo lo que necesitamos para ello. ¿Listos? Hebreos 6, 11, vamos a la palabra. Recuerde que la palabra tiene espíritu y vida, pero depende como tú la recibas. Si la recibes religiosamente, así sin ganas, así como por esto, o solamente lo oigo, pues no va a producir el efecto. ¿Amén? No se me distraigan por allí, por allí, por allí, no se me distraigan. Por allá, ¿listo? ¿Estamos listos? Hebreos 6. Bueno, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Dile que está al lado, hasta el fin. Para plena certeza de la esperanza, para que esa esperanza que tienes, que viene del Espíritu, se cumpla. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por fe y paciencia, dile al que está al lado, fe y paciencia, paz en el conocimiento de Dios, amén. Fe y paciencia, que es muy importante, heredan las promesas de Dios. O sea, hay dos cosas que necesitamos tener en cuenta, amén. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. O sea que las promesas hay que, ¿qué? Alcanzarlas. Eso no es así nomás que yo acá lo declaro y ya no. Tengo que, es un camino, alcanzarlas, ¿no? Amén. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, aunque no es bueno jurar, ¿no? Y para ellos es el fin de toda controversia, es el juramento para confirmación. Eso era en esas épocas donde la palabra de las personas eran más que un documento. Así debería ser. Bueno, dice acá para toda controversia, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. ¿Dónde están los herederos de la promesa? A ver, un grito de júbilo, amén, aleluya, amén. La inmutabilidad de su consejo interpuso juramento, tan bello el Señor, ¿no? Para que por dos cosas inmutables, dile al que está al lado, por dos cosas inmutables, permanentes, amén, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que nos hemos acudido para asirnos. Dile que está al lado, te toca anclarte, te toca cogerte duro. De la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Dile al que está al lado, ancla tu alma. Y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor por esta poderosa palabra. Yo creo que el Señor ya le ha hablado a varios hoy, amén. El Espíritu les está hablando a cada uno. Bueno, el domingo vimos cómo las emociones, que es parte del alma, o sea, Dios nos hizo, vamos a declarar, yo soy un espíritu otra vez. Soy un espíritu con un alma y un cuerpo. ¿Pero qué soy? ¿Qué es lo más importante en ustedes? Espíritu. En mí, ¿qué es lo más importante? El espíritu. Eso es lo más importante de un ser humano y muchas veces no lo desarrollamos. El Señor nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Y en el alma tenemos nuestras emociones, que vamos a hablar hoy de ese tema, vamos a complementarlo. En el alma, recuerden que tenemos, a ver si se acuerdan, los del discipulado, los que no hagan el discipulado. En el alma tenemos ¿qué? ¿La qué? Las emociones, el centro de creencia, el intelecto y algo muy importante que se llama voluntad, ¿no? Entonces, ahí está el alma.
En el espíritu tenemos una cantidad de funciones maravillosas. Antes creíamos que era solamente la conciencia, la intuición y la comunión con Dios. Pero el Espíritu Santo ha revelado muchas más funciones a través de la palabra, como la sabiduría, la inteligencia espiritual, el poder, la revelación, los sentidos espirituales. ¿Qué más? A ver, la creatividad, ¿qué más? El temor de Dios. Bueno, hay una cantidad de… La herencia, ahí está la herencia espiritual. Y muchas más funciones. ¿Quieres saber más? Al discipulado. Y esta debe ser un área que predomine. Por eso este año el rema para este ministerio, creo que para muchos, es que él tiene que ser el primero. Y si él es el primero, él será el ¿qué? ¿Y te dará qué? No lo hemos aprendido, ¿no? Y cuando él es el primero, es el espíritu, lo espiritual debe ser lo primero. Entonces Dios nos hizo con un espíritu precioso, poderoso, capacitado, con todo. O sea, no es que una vez en la vida cristiana le parece a veces difícil porque como no lo hemos desarrollado tanto y hemos desarrollado más nuestra parte del alma sin el espíritu. Pero recuerden que el alma también nos la dio el Señor, que es un decodificador, lo hemos estudiado, un puente entre lo espiritual para manifestarlo en lo concreto, porque las cosas de Dios también se manifiestan en lo natural. Y nos dio un cuerpo, que es este estuche, mientras que estemos acá, en esta tierra. Pero recuerden que con la caída, cuando decidimos vivir sin Dios, el espíritu quedó apagado, dormido, con unas pocas capacidades espirituales. Vimos una que se llama conciencia, algunos la intuición, pero perdimos las más hermosas. Pero cuando vinimos a Cristo, ese espíritu vuelve ¿y qué? Cuando venimos a Cristo genuinamente, el espíritu vuelve y se enciende, se cobra vida. Cuando tú y yo nos arrepentimos genuinamente, no por venir a una iglesia. Puede estar una persona en una iglesia y no ha nacido de nuevo. ¿Les queda claro? ¿Les queda claro? Bueno, entonces ya sabemos eso. Cuando venimos al Señor, el espíritu se activa y eso ese es el que tenemos que anclar al cielo. Lo vamos a ver hoy algo de esto. Porque lo más difícil es el alma, porque el alma fue la que más sufrió. ¿Nos queda claro, familia? Porque en el alma los sentimientos, ¿con qué batallan ustedes? Yo realmente batallo con dos cosas: pensamientos y sentimientos. ¿Alguien dice, pastora, yo también? Solo 2, 3, 4, Camilita sí, la niña es sincera. Todos. La lucha más difícil del ser humano son sus emociones, sus sentimientos y sus pensamientos. Y obviamente eso va a hacer que decida mal. Entonces, cuando el pastor nos decía que teníamos que vivir por convicción, esa convicción tiene que estar en el espíritu. Sí, porque esa convicción no es mental, no es un pensamiento positivo, no es la fe que es por emociones. Hay fe emocional, que bueno, ayuda, pero la fe más eficaz es la que está desde el espíritu. Porque la fe emocional también va a ser emocional, inestable, como nos hablaba el pastor el domingo. Pero la fe que viene del espíritu, que se produce por una relación. Por eso dice la palabra paciencia y ¿qué? Y fe. Paciencia y fe. Entonces es importante, familia, que esa convicción, como nos hablaba el Señor, tiene que venir por una relación. Porque si yo no conozco a Dios, si no conozco a mi papá, si no conozco el espíritu, si no conozco mi espíritu, si no lo conozco a Él, por eso la palabra de Dios dice que si no lo vemos a Él a cara descubierta, vamos a ser transformados en esa imagen. Qué lindo saber que somos transformados. Y por eso es muy importante que seamos conscientes de nuestro espíritu y lo desarrollemos. Ahí está la diferencia. Porque tú no puedes tener convicción en el alma y bueno, ayuda. Pero la convicción más profunda que nadie te la va a quitar es la del espíritu. Esa pueden venir tormentas,
pueden venir vientos tempestuosos y de pronto te mueves un ratico, pero vuelves y te pones firme porque tienes un ancla poderosa. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Y en nuestro espíritu tenemos todo. Dile que está al lado, tienes una 4x4, tienes un mejor barco, tienes el mejor avión. En tu espíritu tiene todo. Y ahorita que me acercaba a Camilita, la niña, saber que estos niños tienen ese espíritu. Y ella lo siente. Ella lo siente y lo sienten los niños que están allí. Todo niño viene con un espíritu. Y tenemos toda la capacidad en el espíritu. Lo que pasa es que como vivimos tanto en el alma y no la desarrollamos, se pierde. Es como una persona que no sabe manejar una camioneta 4x4, si no la sabes manejar, o tienes una avioneta pero no la sabes manejar, entonces pues la camioneta se va a quedar ahí y no vas a poder desarrollarlo. Y es un desperdicio. Diga, vamos a declarar, todo lo tengo acá. Dice la palabra en Colosenses que Él nos hizo aptos. Él no te mandó y te dijo, bueno, mira a ver, te va a tocar una vida muy difícil, mira a ver cómo se defiende, yo en algo le ayudo. No, Él te capacitó en el espíritu. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. ¿Cuál es el problema? Que tenemos un alma que no ha sido renovada. El alma no es mala. Por eso la palabra de Dios dice que con paciencia ganaremos nuestra alma. Recibiste a Cristo, genuinamente está en tu espíritu, pero tiene que crecer. Y tiene que ser limpiado muchas cosas en ti y en mí. Pero el problema es el alma. ¿No les parece? El problema es el alma. Pero hay esperanza, amén. Por eso Lucas 6:45 dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque la abundancia del corazón habla la boca. Entonces ahí hay una parte muy importante del ser humano que se llama ¿qué? Corazón. Y el corazón es un instrumento entre el espíritu, y estamos hablando del corazón espiritual, y el alma. El corazón lo hemos visto, pero hoy lo recordamos. En el corazón está llamado para pasar lo espiritual y lo natural. ¿Nos queda claro? Por ejemplo, el corazón cree en Dios. Ustedes se decidieron recibir al Señor porque creyeron en Él. Con el corazón se cree ¿para qué? Justicia, y con la boca para... O sea, el corazón cree. El corazón cree. Pero el corazón también recibe la parte natural, la humana. Porque el corazón también es humano. Y Dios nos hizo espirituales, pero nos hizo también ¿qué? Con un corazón humano. Y eso es importante saberlo, que nosotros también tenemos esa capacidad. Pero ¿qué pasa, familia? Como dice acá, depende mucho de lo que tengas en tu corazón. Es un cofre gigante. Yo le oí a una persona y yo he visto eso, la biblioteca del espíritu. Es una cantidad de libros. Algún día el Señor me hizo tener una experiencia con el cielo y no sé si fue así como dice Pablo, no sé si fue en el espíritu o fue un sueño, pero era una biblioteca gigante y los libros se abrían y eran vivos. Y en los libros está escrito todo lo que Dios tiene para ti, todo lo que Él ya diseñó, todo lo que Él ya está. No me pregunten cómo opera eso, pero su espíritu lo va a recibir. y eran libros vivos, y había niños, ahora me acuerdo, muchos niños. Y Dios tiene un plan para cada ser humano. Tiene un plan, y en tu espíritu está eso. Pero también en tu alma hay una biblioteca. Lo que te pasó de chiquito, lo que te pasó en el vientre, ese profesor que te hizo sentir mal, ese niño que jugó contigo en un momento y te hizo sentir rechazada. Muchas cosas vienen también en el corazón. Por eso dice la palabra, guarda tu corazón porque de él mana ¿qué? La vida. Y es lo que menos nosotros a veces conservamos. Tanto mana la vida que a los órganos le imparte vida.
Miren, yo me di cuenta ese día que tuve esa batalla. 2 veces el Señor me ha permitido ver algo físico automáticamente. Un día que se me torció un dedo, un poquito, ya se me estaba volviendo a enderezar. Fue en 1 hora que tuve un resentimiento y vi como el dedo hizo así, ¡pam! Me salió como un nudito, porque estaba con un resentimiento. Porque las emociones tienen una sustancia química que va al cuerpo. Una vez el Señor me dijo que estaba con batalla en el hígado porque estaba triste mi hígado. Yo le dije, ¿triste mi hígado? ¿Cómo es eso? Todas las emociones generan una sustancia. Y los médicos saben de eso, ¿o no? Acá los médicos del reino. Entonces, se genera esa sustancia. El día que les conté en el testimonio hace 2 días que no podía dormir, que me dio una angustia en un momento, tuve una preocupación, y cuando me vi las piernas con una alergia que yo nunca había tenido, y me rascaba horrible, y las personas que tienen la alergia, el Señor los quiere sanar. Y dije, Dios mío, y me acordé de parte de mi familia que tuvieron un tema por estrés también con la piel. Y dije, no, Señor, acá voy a tomar la palabra, voy a anclarme con el cielo, voy a anclarme con tus promesas y lo voy a batallar. Y fue increíble cómo empecé a reprender, empecé a orar, vine acá a la oración y se fue esa sustancia. Y por eso el Señor dice que guardemos nuestro corazón porque emana la vida. Por eso cuando tú estás alegre, ahí va a manar. Cuando estás con gozo, que el gozo es diferente de la alegría. El gozo depende de las circunstancias, la alegría depende de las circunstancias y el gozo depende de tu interior. Amén. Por ejemplo, cuando partió mi mamá, el Señor me dijo, es la primera victoria, entra en el gozo eterno. Tremendo, ¿no? Que uno con una partida de un ser humano, uno entra en un gozo eterno. Y eso impartió a mi alma paz. Ahí mismo, yo me acuerdo que yo estaba con paz el día de la partida de mi mamá. Estaba con paz, me dolía, pero tenía una paz sobrenatural. Esa paz está en el espíritu. Entonces, por eso dice la palabra que del tesoro va a salir el corazón. Entonces, si tú tienes en tu corazón el tesoro de la palabra de Dios, el tema es que atesoramos en el corazón, las preocupaciones, los sentimientos, porque a veces nos pasa, guardamos eso, lo atesoramos. Pero deberíamos, como dice Hebreos, agarrarnos, asirnos. Una vez el Señor me dijo, estás agarrada a la frustración y eso te va a traer escasez, te va a traer cosas que no son buenas. Más bien, aférrate a mis promesas, aférrate a mí. Por eso dice esta palabra de Dios que Él es el ancla del alma. Porque muchas veces tu alma va a estar así, ¿no? Como los barcos. Y viene una tormenta y si no ponen un ancla en un barco, por eso la imagen, creo que ya cambiaron la imagen. Ya. Necesitamos aprender que nuestra alma tiene que estar sujeta al Espíritu. Dile al que está al lado, tu alma sujeta al Espíritu. Pero díselo bien. Y si está un poquito dormido, díselo más duro. Tu alma. Por ejemplo, si estás durmiendo, ¿qué tienes que hacer? Me despierto, porque hay una voluntad. ¿Ok? Entonces, mire lo que dice Hebreos 5, antes de ese Hebreos 6. Está hablando de Jesús. Y aunque era hijo, ¿quién era hijo? Jesús. Es hijo de Dios. Por lo que padeció, aprendió obediencia. Dile que está al lado la obediencia. Obediencia. Porque él tenía la convicción en su espíritu, pero obviamente él tenía tristeza. Jesús tuvo tristeza, Jesús lloró, Jesús tuvo miedo. ¿Ustedes no creen que Jesús tuvo miedo? Claro que lo tuvo. Pero ¿qué pasó? Que él ejercitó la obediencia al espíritu, porque él era espíritu con un alma y un cuerpo. El Señor Jesucristo vino como Dios, pero también fue hombre. Pero él aprendió obediencia. O sea, él sabía lo que el Padre quería, sus sentimientos a veces estaban en contra, pero él aprendió ¿qué? ¿A obedecer a quién? Al Espíritu, al Padre. ¿Tuvo lucha? Sí. Como ustedes y yo.
Pero dice que él aprendió obediencia y habiendo sido perfeccionado, dile al que está al lado, te están perfeccionando, ánimo, ánimo. Vino a ser autor de la eterna salvación, imagínense, para todos los que le obedecen. Entonces, tu espíritu, si lo entrenas bien, el Espíritu Santo le va a hablar a tu espíritu. Y tu espíritu tiene sabiduría, tu espíritu entiende las cosas de Dios, tu espíritu tiene fe, tu espíritu tiene temor de Dios. Pero ¿quién gana entre el espíritu y el alma? A ver, ¿quién gana? A ver, acá por este lado, ¿quién gana entre el espíritu y el alma? Dicen por el espíritu, acá dicen depende. Los dos. Gana lo que diga la voluntad. La voluntad determina. La voluntad que es el timón. ¿Sí ven este barquito que está atrás? Que eso lo hemos hecho. La voluntad es chiquita. Uno dice la voluntad. Es un timón. ¿No han visto el timón tan pequeño? Porque tú tienes una voluntad que puedes ir al espíritu o puedes ir ¿a dónde? A lo que te dice el alma. Y lo del alma caída es más fácil que el espíritu, porque el espíritu tienes que tener fe, tienes que tener mansedumbre, tienes que obedecer. En cambio la carne es, haga lo que quiera. Pero nos podemos perfeccionar. ¿Nos queda claro, familia? Y miren lo que dice Hebreos 6:14. Pero el alimento sólido, dile al que está al lado, ¿con qué te alimenta? Es para los que han alcanzado madurez, para que, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea que el espíritu se ejercita. ¿Quién le gusta hacer ejercicio acá? Uy, acá yo veo varios, sí, ya te vi. Por acá, ¿quién le gusta hacer ejercicio? Pero espero que hagan más ejercicio espiritual, porque hay gente que sí en el gimnasio, y bueno, no, yo no estoy diciendo con eso que no vayan al gimnasio, pero yo no sé cómo pueden ir al gimnasio y se la meten 2 horas en el gimnasio y 10 minutos con el Señor o media hora. Pues imagínense, alguien le estoy hablando, ¿cierto? Allá. O con la televisión. Ah, no, eso sí, 3 horas en la televisión, 4 horas con la televisión, medio día con la televisión. Hay gente que todo el día. Y con el espíritu media hora. ¿Y quién va a ganar? Hay que, como nos decía el pastor, ahí la voluntad no va a tener dónde cogerse. Por eso acá dice que hay que ejercitarnos en lo más importante, porque tu cuerpo un día va a ir ¿a dónde? A la tierrita. ¿Y tu espíritu a dónde? ¿Arriba o abajo? Eso depende de tus decisiones acá. Entonces, no ejercitamos lo más importante. Y acá la palabra de Dios nos dice que tenemos que ejercitarnos. Si no ejercita tu espíritu, ¿quién va a ganar? Tu alma viejita, triste, resentida, amargada, preocupada, rebelde, que la tenemos todos. Entonces por eso es importante ejercitar. Y estos hombres de Dios, Abraham, acá estábamos hablando de Abraham, ¿él fue qué? Ejercitado. Pedro, vimos el domingo como el pastor habló, escúchense la prédica del domingo, estuvo tremendo. Pedro era emocional, bastante. Todos, ustedes ven, todos los hombres de Dios pues tienen emociones, obviamente, unos de pronto un temperamento más tranquilo. Abraham era más noble, pero también batalló con las emociones. Sara también, Esther también, Mardoqueo, todos. Dice la palabra que Elías es un hombre sujeto a pasiones. Pero ¿qué pasaba? Que él con todas sus pasiones, el Espíritu Santo le hablaba y él ¿qué hacía? Así se renegando. Jeremías, el profeta llorón. Eso dicen en la palabra, tremendo hombre de Dios. Pero lloraba y terminaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces tienes esperanza. Las mujeres tenemos esperanza. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Bueno, varones, no van a decir mujer, no llore. Dile al varón, te están hablando.
Las mujeres lloramos, es una manera de manifestar nuestros sentimientos. A ustedes varones que les enseñaron que no lloren, bueno, son menos emocionales. Vamos a bajarle un poquito porque la mujer llora, pero tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Entonces, estos hombres de Dios les salió, mire, ¿qué pasó con Pedro? Es que a ver, si con la pandemia no nos pusimos miedosos, ay, vénganme a ver que, mejor dicho, hay gente que salió de acá y todavía, mejor dicho, el aire, no lo puedo respirar, lo va a contaminar. Hay una cantidad de... El miedo es un tema fuerte. Yo por eso no me burlo de las personas que tienen miedo. Y Pedro era un tremendo hombre de Dios, pero cuando vinieron a decir que él sintió que lo iban a matar, y un espíritu de muerte trae un miedo terrible. ¿Alguien ha sentido eso? Y por ese miedo negó al Señor. Abraham, imagínense, semejante hombre de Dios, iba a dejar a la pobre Sara con unos filisteos. ¿No han oído eso? Isaac. Y fuera eso y le dijo, viene y le embarra igualito. Isaac, tremendo hombre de Dios, y también tenía miedo que lo mataran porque las dos mujeres eran bien hermosas. Tranquilo, mi amor, el Señor tiene ángeles alrededor tuyo. Juli, sí. Y estos dos hombres le entregan a su mujer a los filisteos. Hombre, ¿qué tal? Elías, ustedes revisan todos los personajes de la Biblia que eran tremendos hombres y mujeres de Dios. Esther, cuando le dijo al Mardoqueo, ay, yo no, si voy a la audiencia del rey puedo morir. ¿Qué le dijo Mardoqueo? Liberación vendrá por algún lado, pero tú y tu casa van a venir a mal. O sea, el miedo y todas las emociones son parte de nuestra vida. Pero ¿qué pasó con ellos? Que fueron ejercitados. Y así como Pedro lo negó al Señor, él no salió corriendo. Y él se quedó anclado a Jesús. Por eso dice esa palabra preciosa que hay un sumo sacerdote que está en la presencia del Señor, intercediendo por ti que estás allí con una lucha y que está en la presencia del Padre, pero que también tú estás anclado con Él porque Él es la cabeza y nosotros el cuerpo, y no puede estar espiritualmente, estamos ahí con Él. Y puedes estar pasando batallas como la de Pedro, estos hombres de Dios, Abraham, Sara, cometieron muchos errores por las emociones. Pero ellos perseveraron y tuvieron paciencia de esos tratos de Dios y no salieron corriendo. Ellos no salieron corriendo. Ellos siguieron ahí con Jesús. Y Jesús estaba ahí con ellos. Y Jesús está orando por ellos, está orando por Pedro, que tu fe no te falte, porque vas a ser zarandeado, pero yo estaré ahí y serás confirmado. Y recuerden cuando el pastor nos dijo cómo Jesús fue al encuentro con Pedro y le dijo, ¿me amas? Y Pedro lo amaba, pero en un momento de miedo fue más grande el miedo que el amor que tenía por el Señor. Pero en Pedro estaba su naturaleza espiritual, porque el amor es espiritual, pero el amor se va perfeccionando. Y Pedro fue valiente para volver, Abraham, todos estos hombres de Dios. Y dice la palabra, hermanos míos, temed por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Cada cosa que estamos pasando es para activar eso que tienes ya en el espíritu, que es más grande que tu alma, para que lo actives. Ese día que me dio la alergia esa, cuando me veo retada, como que se levanta la leona. El pastor dice, bueno, yo también la he visto. Se levanta y como que digo, no, sé que tengo en el espíritu la fe. Y ese día me levantó la fe.
el Señor me acordó de una visión que tuve. Por eso el Señor habla de la paciencia y la fe. Pero no la fe sentimental, no la fe que yo lo declaro, la fe que está acá. Es fruto de una relación con tu Padre, fruto de una convicción. Estos días Elías, que está pasando una batalla con su papito, me ha contado sueños que el Espíritu Santo le ha dado con el papá. Le dijo: esa es tu ancla, esa es tu ancla. Toma eso que ya está en el cielo y bájalo con la fe a la tierra. Bájalo, porque los cielos y la tierra fueron unidos, pero necesita alguien, un instrumento de Dios, para que eso que está en el cielo se manifieste acá en la tierra. Y cuando estoy hablando del cielo, no es porque el Señor trajo el cielo a la tierra. Es un ámbito que está acá, pero se necesita de alguien que lo crea. Y por eso el Señor le dijo a Elías: te estoy perfeccionando en la intercesión. No es que Dios mande la enfermedad, pero lo que sí Él hace es perfeccionarnos. Dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos sin que os falte cosa alguna. Si alguno está con falta de sabiduría, pídala, porque Dios la da abundantemente y sin reproche. Pero pídala con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el del viento por donde quiera que vaya. Pero saben, aun cuando a uno le puede pasar eso, porque hay momentos que de alguna manera vienen vientos y lo tratan de arrastrar, pero si dejas que esa ancla del alma, que es Jesús y su palabra, es esa relación que tienes con Él, es esas palabras, esos sueños que te ha dado, eso en el espíritu que nadie te lo puede quitar. Por el espíritu yo me vine acá al Perú y era una locura. Por el espíritu tuve que tomar decisiones en mi vida bien difíciles. Y es una convicción que nadie te la puede quitar. Pero es importante que ancles tu alma, porque tu alma sí se va a mover. Y un día dice: yo qué hice, no. Pero tienes un Jesús precioso. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a darle gracias a nuestro precioso Salvador, a esa ancla. Si estás pasando un momento difícil, creo que todos estamos pasando momentos difíciles. Gracias, Señor. Habla con Él en el Espíritu. Él está dentro de ti. No tienes que buscarlo afuera. Puedes sentir o no sentir algo externo. Cierra tus ojos, Él está ahí. Está tan cerquita de ti, de mí. Yo siento que hay varias personas que están pasando como Pedro, estamos pasando un zarandeo, porque éramos muy emocionales. Y aún en este proceso nos ha tocado ir al Espíritu, que es donde encuentras los tesoros más maravillosos. Esos tesoros que si no hubieras pasado por eso, no los hubieras encontrado. Y tu espíritu se está activando con la guía del Espíritu Santo para producir algo nuevo de tu espíritu a tu alma y aún a tu cuerpo. El Señor nos ha hablado que en este tiempo Él quiere una sanidad integral. Muchos estamos orando por la sanidad del cuerpo y está bien, pero el Señor quiere ir más profundo en ti. Como ese barco que va a aguas profundas, deja que Él te guíe. Entrégale el timón de tu corazón. Deja que Él sea ese capitán y que tu voluntad se una a Él, que seas ejercitado. Y puedes pasar batallas porque tus emociones te van a decir lo contrario, pero tu espíritu es más poderoso que tus emociones, que tu voluntad, que ese timón de tu voluntad, esa palanca que tenemos, que se llama voluntad, tú la dirijas a lo que te dice tu espíritu.
Y llegará un momento que tu alma va a seguir ese rumbo, esa corriente. Gracias, Señor. Enséñame, Espíritu Santo. Sé que me estás perfeccionando. Sé, Jesús, que tú fuiste obediente al Padre, a lo que no veías, al reino de los cielos. Enséñame, Señor. Estoy batallando con muchos sentimientos, muchos pensamientos que son contrarios al Espíritu. Pero sé que por el Espíritu puedo hacer morir esas obras de la carne. Y sé que puedo ser guiado por ti, porque los hijos tuyos son guiados por el Espíritu. Señor, que mi voluntad se una a la tuya, para que este barco de mi vida, Señor, sea dirigido para ti. Y tú me lleves a esos puertos que tú quieras que yo vaya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu paciencia para conmigo, por tu amor. Que el ancla del amor, Señor, sea protagonista, Señor. Que pueda sentir tu amor. Y que aún como Pedro, Señor, fue perfeccionado aún en el amor, porque él perseveró, como Abraham, como estos hombres y mujeres que perseveraron y después vieron, Señor, la certeza de esa esperanza. Gracias, Espíritu Santo. Gracias te damos en esta noche. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya, eres grande, Rey. Aleluya. Amén.